Permítame empezar nuestro día de trabajo, sobre todo de conocimiento histórico, presentando al maestro doctor Gustavo Ernesto Piñeiro, ¿no? Con el tema La influencia de la concepción filosófica en la enseñanza de la matemática. Él es matemático, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1992, doctor en filosofía también de la Universidad de Buenos Aires en 2019, es poeta, le gusta trabajar, redactar cuentos, docente de matemática del nivel terciario y universitario, autor de libros de divulgación matemática traducidos a diversos idiomas, autor de unos 70 o más artículos de divulgación matemática publicados en diversas revistas, coautor del libro Godel para Todos junto con Guillermo Martínez en el año 2009 y ganador del segundo premio del concurso de libros de divulgación científica organizado por la editorial Siglo XXI y el diario La Nación. Bueno, tengo el placer y el gusto, doctor, de darle la bienvenida para que usted dé su ponencia y la pantalla es de usted y la audiencia también. Muy buenos días, doctor Piñeiro. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Un gusto estar una vez más en este coloquio. Voy a compartir la pantalla. Bien, comienza entonces. Como decían recién la amable colega en la presentación, el tema es la influencia de la concepción filosófica en la enseñanza de matemática, particularmente en el nivel terciario y universitario principalmente. Quiero en esta ocasión en realidad voy a plantear algunas ideas, algunas dudas, algunas conjeturas, algunos problemas. No tengo la intención, ni podría hacerlo en este momento, presentar certezas o soluciones o conclusiones. Son más bien ideas en las que he estado pensando, estoy trabajando, sin llegar en principio a ninguna conclusión, sin quizás pretender llegar a ninguna conclusión. Principalmente lo que me interesa es la discusión de problemas, discusión de ideas, discusión de conjeturas. Por eso planteo que no voy a dar certezas ni soluciones. Como quiero comenzar con un ejemplo sencillo en principio, la definición de continuidad, la definición de función continua de una variable. ¿Por qué el la está entre signos de pregunta? Ahora lo voy a explicar inmediatamente, pero en principio el tema es cómo se define, qué es una función continua, cómo se define el concepto de continuidad de una función. Voy a proponer, citar en realidad tres definiciones de continuidad en principio diferentes. La primera definición que voy a citar se dice que una función f es continua en un punto P. Estamos siempre pensando en funciones de una variable, funciones que van de un cierto dominio incluido los reales a los reales, funciones, insisto, de una sola variable. Entonces, esta primera definición se dice que una función f es continua en un punto P si cumple las dos condiciones que están dichas ahí. F está definida en P y el límite en cualquier cuestión de P de f de x es f de P. Esta es la definición que aparece en el libro de cálculos de Apóstol. Ahí cito la edición de 1999, que es el que yo tomé, pero es un libro más antiguo también. Pero es un libro que toda persona que haya estudiado análisis matemático en una universidad, en un terciario y demás, lo conoce. Es un libro muy conocido, muy reconocido, efectivamente. Esto que acabo de decir es importante. Entonces, la función f es continua, si f está definida en P, o sea, existe f de P, y el límite con la que tiene P de f de x coincide con f de P. Esa es la primera definición que voy a citar.
La segunda definición es esta, que en realidad voy a decir primero de qué libro es el libro de Ricardo Noriega, Cálculo diferencial integral de docencia, de integral y docencia de Buenos Aires. Es un libro que se usa mucho en la Universidad de Buenos Aires, es también un libro reconocido. Ricardo Noriega fue un profesor muy reconocido también de la Universidad de Buenos Aires, yo tuve el gusto de conocerlo, de hecho. La definición dice, CA es una función definida en un intervalo abierto a B. Acá la característica que tiene esta definición en principio, que supone que la función está definida en un abierto a B, un intervalo abierto a B, y sea x0 perteneciente a B. En particular, eso significa que f de x0 existe, efectivamente. Decimos que f es contigo en x sub 0 si el límite cuando x tiene x0 de f de x coincide con f de x sub 0. Esencialmente es muy parecida, casi igual a la definición anterior, con la única diferencia de que aquí pone como condición, como hipótesis en la definición, que la función está definida en un abierto a B, lo cual en la definición anterior no se ponía como requisito. Y la tercera y última definición que voy a citar es de Guillermo Matera, del libro Análisis Matemático, y que está respaldado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, una universidad de aquí, de Argentina, muy reconocida también. Destaco esto porque los tres libros tienen respaldo institucional importante, son libros que se usan, que se utilizan en cursos de análisis matemático de universidades, y eso, esto que estoy diciendo que parece menor, no lo es, ya van a ver por qué. Entonces, esta última definición plantea una definición que se basa en sucesiones. De hecho, el libro de Guillermo Matera hace una construcción de los números reales basada en sucesiones de racionales y por eso todo lo que trabaja en partir de sucesiones. Dice que una función f de a incluye en R, A sería el dominio de la función, es continua en alfa perteneciente a, o sea, alfa perteneciente a ya nos está diciendo implícitamente que f de alfa existe. Si para cada sucesión de A que converja a alfa, cada sucesión de elementos del dominio que converja a alfa, la imagen de esta sucesión converge a f de alfa. Esa sería la tercera definición que voy a citar. Las tres definiciones son diferentes, aparentemente dicen cosas diferentes, pero uno podría preguntarse o podría conjeturar que quizás no son realmente diferentes, que en realidad son tres definiciones que están diciendo lo mismo con otras palabras. O sea, la pregunta es, ¿son realmente diferentes o son tres definiciones equivalentes? Son tres formas de decir lo mismo en realidad, formas diferentes de decir lo mismo. Una manera de responder esa pregunta sería la siguiente. Si hubiera alguna función de una variable, de modo tal de que ante la pregunta esa función es continua en alfa, o en A, o en P, o como se llame, que sub 0. Repito, si uno tuviera una función que ante la pregunta, función de una variable obviamente, que ante la pregunta de si esa función es continua o no en un punto, las tres definiciones tienen respuestas diferentes, entonces las definiciones no serían equivalentes. Si fueran equivalentes ante cualquier función, ante el análisis de si la función es continua en un punto, si las definiciones fueran equivalentes, deberían dar la misma respuesta. Si dan respuestas diferentes, entonces efectivamente no son equivalentes. Y efectivamente esto último es lo que sucede. Si yo tomo esta función, tomemos como A, como dominio de la función, el punto 0 unión en intervalo 1 más infinito, incluyendo el 1, y tomemos la función, acá, perdón, la función f de x, la raíz cuadrada de x cuadrado por x menos 1. Si yo tomo la raíz cuadrada de x cuadrado por x menos 1, el mayor dominio donde la función puede estar definida, lo que se llama en algunos libros el dominio natural de la función, es efectivamente el conjunto que está arriba. El conjunto que está arriba no está elegido arbitrariamente, sino que es el mayor dominio que se puede tomar para esa función que está ahí expresada. El punto cero, unión en intervalo 1 más infinito. Acá lo que la rareza de este ejemplo, lo que lo hace interesante, es que el cero es un punto aislado en el dominio. De 1 más infinito no, pero el cero, insisto, es un punto aislado. Entonces nos preguntamos si la función es continua en ese punto aislado, ¿la función es continua o no es continua? Bueno, si uno toma las tres definiciones anteriores,
cada definición da una respuesta diferente. No voy a hacer el análisis para no invertir demasiado tiempo en eso. Pueden después hacerlo ustedes, pero yo lo voy a comentar rápidamente. Si uno toma la primera definición, la de apóstol, tenemos el problema de que como cero es un punto aislado del dominio, no tiene sentido plantear el límite. El límite con x tiende a cero de f de x no existe. No existe no porque dé valores diferentes, sino porque simplemente no se puede plantear. Para que poder plantear el límite con x tiende a P, P tiene que ser lo que se llama un punto de acumulación del dominio. Tiene que haber puntos del dominio tan cerca de P como uno quiera, distintos de P, en este caso de P0, y eso no sucede porque es un punto aislado justamente. Así que la primera definición de apóstol no, o nos diría que no tiene sentido la pregunta, o nos diría que no es continua, pero en todo caso no se puede aplicar la definición. En el caso de Noriega, que suponía que la función está definida en un intervalo abierto, también tenemos un problema, porque no está definida en un intervalo abierto, ni existe un intervalo abierto que contenga este dominio donde la función pueda definirse. El mayor conjunto es este que estamos planteando acá. Así que yo diría que Apóstol dice que no es continua y Noriega dice que no se puede analizar porque el dominio no es un intervalo abierto, no es el tipo de dominio que Noriega admite en su definición. Y en cuanto a la tercera, la última, la de Matera con sucesiones, aquí sí sería continua la función, porque esencialmente la única sucesión que tiende a cero, una sucesión de elementos del dominio que tiende a cero, es la sucesión constante. Esencialmente, en realidad, los primeros términos pueden ser cualesquiera, pero en algún momento la sucesión tiene que ser constantemente cero y su imagen tiende a f de cero, justamente. O sea, la sucesión es 0, 0, 0, 0, 0, 0. La sucesión de las imágenes es f de cero constante que tiende a f de cero. O sea, efectivamente, si uno analiza con la definición de Matera, la tercera definición, la función sería continua. O sea, para Apóstol o no es continua, no se puede plantear. Para Noriega no se puede plantear porque no es un abierto su dominio. Para Matera es continua. Entonces, las tres definiciones son diferentes, podemos decir, y dan respuestas diferentes para esa función. Entonces, hay una de las tres que sea la definición correcta de continuidad. Si hay tres definiciones diferentes, uno podría decir, hay una de las tres que sea la definición correcta. Hay una sola definición de continuidad y es una de esas tres, o quizás podría suceder, o sea, podría suceder que las tres sean incorrectas y la definición correcta sea una cuarta, o podría ser que una de las tres sea correcta y las otras dos no, pero podría suceder que las tres sean correctas a pesar de que son diferentes. Y la función es continua o no es continua en cero. Bueno, en realidad la segunda pregunta depende de la primera, depende cuál sea la definición que adoptemos como correcta, la respuesta será diferente a la respuesta que demos a la pregunta de si la función es continua o no. Entonces la cuestión es esta. Hay una de las tres que sea de definición correcta. Y aquí aparece, ante esta pregunta, aparece implícitamente la concepción filosófica que uno tenga. Hay dos respuestas que uno podría dar a esto. Vuelvo a plantear la pregunta, perdón, porque es la clave de todo esto. El punto neurálgico de mi charla es esta pregunta que está ahí planteada. ¿Hay una y solo una de las tres que sea definición correcta de continuidad? Si uno dice sí, obvio que no puede haber dos definiciones diferentes, lo más probable es que sea un platonista. Un platonista, ahora voy a poner en la siguiente diapositiva, aparece la definición escrita. Platonista es quien cree que la matemática, los objetos matemáticos, las funciones, los números, etcétera, existen en un mundo platónico de las ideas independientemente de nosotros, seres humanos. Si uno cree que la matemática existe en un mundo platónico eterno, e inmaterial e inmutable, entonces la respuesta a esa pregunta sería sí, obvio que no puede haber dos definiciones de continuidad. Si uno cree, por el contrario, que la matemática es una creación humana, es el resultado de la actividad humana, y puede haber más de una definición de continuidad, así como en la literatura puede haber más de un cuento, puede haber más de una poesía, puede haber más la creación es libre en cierto modo, dentro de ciertas reglas gramaticales y demás, la creación es libre. Dentro de ciertas reglas, la definición de continuidad también es libre. Dentro de ciertas reglas bastante estrictas, pero hay libertad de tomar distintas definiciones.
Si uno es lo que yo llamo un humanista, que sería lo contrario del platonismo, el platonista en mi caso, si uno es un humanista, puede admitir, no tiene por qué haber más de una definición, pero puede admitir sin problemas la idea de que puede haber más de una definición de continuidad, de definición de continuidad de una función. Entonces, lo que estoy hablando es lo que llamo platonismo versus humanismo. El platonismo es una palabra conocida en filosofía de matemáticas, es la idea según la cual, la postura según la cual los objetos matemáticos existen en sí mismos, independientemente de nosotros, en un mundo de las ideas, análogo al mundo de Platón, no exactamente equivalente, pero análogo al mundo de Platón, eterno e inmutable. En ese mundo platónico existe una definición de continuidad y bueno, nuestra tarea es encontrarla. Humanismo, lo que yo llamo humanismo, en realidad no es nada nuevo, es lo que habitualmente se llama antiplatonismo, que es la idea según la cual los objetos matemáticos existen y son una creación humana. Se suele llamar antiplatonismo, yo prefiero la palabra humanismo, humanismo en el sentido de que la matemática es creación humana, puede ser humanismo, para no centrarme en el platonismo, o sea, en general es platonismo o antiplatonismo, como si el platonismo fuera la referencia absoluta de la filosofía de la matemática, y yo quiero sacar al platonismo de ese lugar central. Yo creo que la matemática es el resultado de la actividad humana y que los objetos matemáticos son creaciones humanas. Así que sería un antiplatonista, pero no quiero ser un anti, no quiero definirme por la negativa, así que me defino como humanista. La matemática es una creación humana. Y aclaro ahí los objetos, en la segunda definición, los objetos matemáticos existen y son una creación humana, porque para muchos filósofos de la matemática, el llamado así antiplatonismo implica inexistencia, o es platonismo o es inexistencia. Los objetos matemáticos existen en sí mismos, muchos, insisto, muchos filósofos sostienen eso, que es o platonismo, los objetos matemáticos existen en un mundo platónico, y si no existen en el mundo platónico, no existen. Si son creación humana, no existen. Yo creo que eso es incorrecto. O sea, puede ser creación humana y al mismo tiempo existir. Las creaciones humanas existen. No voy a desarrollar toda mi idea sobre cómo se crean los supuestos matemáticos por razones de tiempo, pero en principio mi postura es que los objetos matemáticos existen como convenciones, son convenciones humanas, convenciones en las que nos ponemos de acuerdo para expresar ciertas ideas. Y como, digamos, el dinero, las fronteras nacionales, los países, las leyes en el sentido legal del término, las leyes que rigen nuestra vida en sociedad, todas esas son creaciones humanas, también son convenciones, y no por eso no diríamos que no existen. Nadie diría que el dinero, o las leyes o las fronteras nacionales no existen porque son una convención humana. Bueno, lo mismo sucede con los números, las funciones y demás. Son convenciones humanas que, por lo tanto, que rigen aspectos importantes de nuestra vida y por lo tanto existen. Entonces digo acá, sostengo que las tres definiciones pueden ser aceptadas como correctas. Por eso hablaba antes también de el respaldo institucional de estos libros. Eso es importante, o sea, son aceptadas como correctas por la sociedad, perdón, comunidad, de esa palabra no me salía, por la comunidad matemática, y aunque efectivamente en la ciencia en principio el principio de autoridad no existe, no existe, pero un poco sí. No es lo mismo que citar a Platón que citar a X, que no sea Platón. Entonces sostengo que las tres definiciones pueden ser sostenidas como aceptadas como correctas y además que no son las únicas definiciones posibles. Es decir, así como tenemos alguna de esas tres, podría haber una cuarta definición que no sea equivalente y que sea también una definición aceptable de continuidad. ¿Significa esto que cualquier definición vale? O sea, yo puedo definir la continuidad de cualquier modo. ¿Puedo definir la continuidad como se me ocurra? No, en realidad tampoco es arbitrario. Son convenciones humanas, pero que están regidas por ciertos límites, por ciertas ideas. Y para limitar, digamos, la posibilidad de las definiciones de continuidad, a mí me parece fundamental el trabajo de Imre Lakatos. Lakatos, seguramente muchos lo conocen en la audiencia, Lakatos fue discípulo de Popper, y además de perfeccionar o modificar la teoría falsacionista de Popper,
también fue un filósofo de la matemática, donde planteó varias ideas que a mí me parecen muy relevantes, y en particular esta que voy a citar ahora, y que tiene que ver con la pregunta de si cualquier definición de continuidad es válida y por qué no es así, efectivamente. Lakatos dice, resumiendo al máximo algunas de sus ideas principales, que los conceptos matemáticos surgen de una idea intuitiva. En principio, algunos conceptos matemáticos más básicos, más cercanos a las bases de la matemática, parten de una idea intuitiva. En el caso de la continuidad, particularmente, podríamos decir que parte de la idea intuitiva de que una función es continua. Es continua, digo, si se puede dibujar su gráfico sin levantar el lápiz de papel. Esa es la primera idea intuitiva de continuidad que todavía se sigue usando, yo creo con total acierto, cuando se enseña continuidad en el análisis matemático. La primera idea que se suele presentar es esa, una función es continua si se puede dibujar su gráfico sin levantar el lápiz de papel. Esa sería una idea intuitiva. Esa idea intuitiva, después, dice Lakatos, se vuelca en una definición formal, que en los libros de análisis muchas veces suele tener la forma que está escrita ahí en ese pizarrón que apareció. F es continua en A si existe f de A y existe el límite cuando x tiende a A y ambos valores coinciden. Que es un poco la definición que aparece en Apóstol, de las tres definiciones que mencioné, de Apóstol. Y en realidad, la idea que aparece ahí, que aparecen las tres definiciones que vimos antes, es que cuando x de alguna manera se acerca a f de x, se acerca a f de a. Cuando x se acerca a, las imágenes de los x se acercan a las imágenes de a. Cuando x se acerca a, f de x se acerca a f de a. En el caso de Matera, la tercera definición, se hacía por sucesiones. Si una sucesión se acerca a, las imágenes de la sucesión se acercan a f de a. Esa es la idea intuitiva. Y cuando digo que no cualquier definición es válida, me refiero a esto. Cualquier definición de continuidad que uno proponga, en el fondo, tiene que responder a la idea intuitiva de que cuando tiene que estar diciendo o expresando o basándose en la noción de alguna manera, de que cuando x se acerca a f de x se acerca a f de a. En principio tiene que ser descendiente de esa primera noción. Lo que dice Lakatos después es que cuando uno plantea esto, tiene la idea intuitiva y plantea la definición formal, aparecen después lo que llama monstruos. Permítanme ese dibujo, hago un paréntesis. ¿Por qué pongo ese dibujo caricaturesco? En realidad es para también atraer la atención, para fijar la idea. El cerebro humano funciona más a partir de imágenes que de texto, y yo he descubierto que imágenes como esta que estoy planteando acá sirven más para fijar la idea que un largo texto formal. Por eso utilizo estas imágenes más que textos muy formales. El cerebro humano se atiende mejor, digamos, a una imagen que le llame la atención que un texto formal, elegante y bien redactado, que también es importante en su contexto, pero en este momento prefiero el dibujito. Bien, vuelvo a lo que decía antes. Acá dice, uno tiene una idea intuitiva, plantea una definición formal que formaliza, perdón la repetición de la palabra, esa idea intuitiva. Y después aparecen monstruos. ¿Qué es un monstruo? Un monstruo es un ejemplo que cuestiona la equivalencia entre la idea intuitiva y la definición formal. O sea, un monstruo es una función, en este caso, que según la idea intuitiva sería continua, pero según la definición formal no, o viceversa. Un monstruo no tiene por qué ser una función rara, no tiene por qué ser esas funciones fractales o funciones extrañas, sino simplemente una función que puede ser sencilla. Ahora voy a citar dos. Una función sencilla que según la idea intuitiva es continua y según la idea de definición formal no, o al revés. Y eso obliga, dice la Catos, a revisar la definición formal, a cambiar la definición formal, a modificarla, y esa modificación va a tener su propio monstruo, sus propios monstruos que obligan a modificarla y así sucesivamente, sin que nunca se llegue necesariamente a la definición final de continuidad en este caso. Es más, puede haber más de una definición al mismo tiempo, como decía antes. Un monstruo posible, que de hecho hace unos meses suscitó una larga discusión en Internet, es la función 1 sobre x.
La función uno sobre x, con su dominio en los reales menos 6 0, la hipérbole, todos tienen en su mente, seguramente el gráfico de la función, no lo tengo aquí dibujado. El gráfico de la función uno sobre x, cuyo dominio son los reales distintos de cero. Esa función, según la idea intuitiva, no es continua, esa función no es continua porque, bueno, tiene un salto en el cero. Sin embargo, si uno aplica la definición formal, en cada punto de su dominio, es continua. En cero no, pero cero no está en el dominio. No tiene sentido analizar fuera del dominio. En el dominio es continua, pero toda función, según la definición formal, es continua. Entonces, la función 1 sobre x es un monstruo que nos obliga de hecho, nos obliga a abandonar la idea de lo que algunos llaman la lápiz continuidad, la idea intuitiva inicial, según la cual la función es continua si se puede dibujar sin matar el lápiz de papel. Esa idea intuitiva no es correcta cuando uno formaliza la idea mediante una definición. Otro monstruo, y yo pues lo cito porque es una función totalmente sencilla, es la función que está vista ahí arriba, la función f de x igual a x, la función de identidad, pero tomando como dominio el intervalo 0 a 1. Esa función, la pregunta es si es continua en cero, es un monstruo, porque en cero, si yo calculo el límite igual que tiende a cero, lo puedo calcular por la derecha, pero no por la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta la cuestión de la continuidad el hecho de que a la izquierda de cero no haya dominio? Bueno, justamente en Origa lo resuelve tomando como dominio intervalos abiertos que no tienen ese problema porque no tienen extremos. En el caso de Matera se tomaría la asociación por la derecha. Bueno, no vale la pena ponernos a analizar, pero evidentemente esta función, en cualquier definición razonable de continuidad, tiene que ser continua. Si la función f de x igual a x en el intervalo 0 1 no es continua, se nos cae el análisis matemático en pedazos. A lo que voy entonces es que sí puede, si uno acepta que la matemática, como de hecho yo acepto, es una creación humana, tiene que aceptar que puede haber más de una definición de continuidad, entre otras situaciones. Y aquí aparece también esta idea de qué es enseñar matemática. Y yo digo, siempre bajo la idea de que la matemática es una creación humana, la matemática es esencialmente una actividad humana, que enseñar matemática, por ejemplo en la formación docente, es enseñar a hacer matemática, es enseñar a llevar adelante esa actividad. Donde ¿qué es hacer matemática? Hacer matemática no es calcular, no es hacer cuentas. Hacer matemática dice es analizar problemas, conjeturar, razonar, debatir, justificar. Justificar en realidad significa demostrar, pero yo no quiero como demostrar, tiene una carga teórica y conceptual muy fuerte, prefiero llamarlo justificar, donde no estoy esperando necesariamente de los alumnos, al principio al menos, una demostración formal, rigurosa, sino una justificación que tenga las ideas correctas. Después la manera de expresar esas ideas, si uno tiene la idea, la manera de expresarla rigurosamente cae de suyo. Lo importante es tener las ideas correctas en el orden, en la estructura lógica correcta. Entonces, enseñar matemática es enseñar a hacer matemática. Como dije ahí, analizar problemas, conjeturar, razonar, debatir, justificar. Es una actividad humana y enseñar matemática es enseñar a desarrollar esa actividad humana. Un poco forzando quizás un poco la oposición entre humanismo y platonismo, yo creo que se manifiesta en la ciencia de la matemática, en el hacer matemática que me refería recién y enseñar teorías. ¿Qué es enseñar matemáticas? Bueno, no es, digo yo, la materia en el sentido del tema que uno está enseñando, el espacio curricular que uno esté a cargo, no tiene por qué ser un desarrollo puro y prolijo de una serie de definiciones y demostraciones. No tiene por qué ser puro y prolijo, no tiene por qué ser definición 1, definición 2, teorema, demostración, definición 3. Eso no entiendo yo eso como la enseñanza de la matemática. No es enseñar teorías, es enseñar a hacer matemáticas en lugar de enseñar teorías. La materia tiene que contar una historia, tiene que haber una coherencia, tiene que haber un desarrollo coherente, eso sí, pero no tiene por qué ser puro y prolijo y perfecto desde el punto de vista riguroso. El rigor lógico es importante, pero no es lo más importante.
Lo más importante son las ideas, el poder justificar, el poder expresarse correctamente. ¿De qué está hecha la matemática? ¿Qué es la matemática? Bueno, de problemas e ideas, como el de acá. Entonces, esas ideas después eventualmente se pueden formalizar. De hecho, para poder transmitirlas en el mundo académico tiene que seguir cierto rigor, eso es verdad. Pero eso viene después. Cuando uno resuelve un problema, no es prolijo, no se basa en axiomas. Uno piensa el problema, va jugando con las hipótesis, juega con lo que sabe, con las ideas. Y si después logra resolverlo, cuando logra resolverlo y tener todas las ideas en orden, armaditas, ahí recién después, al final de todo, aparece la necesidad de rigor lógico para poder expresar eso, para poder transmitirlo al resto de la comunidad matemática. Pero enseñar matemáticas es enseñar a resolver problemas y la resolución de problemas no es pura y prolija, nunca. Quiero citar dos ejemplos de esto que estoy diciendo. El primer ejemplo es un ejemplo real, digamos, real y concreto en el sentido de que yo lo aplico en mis clases. El segundo es un ejemplo teórico en el sentido de que es una idea que yo tengo, pero que nunca he llegado a poder aplicarla en la práctica. El primero es sobre la enseñanza de la topología. La enseñanza de la topología como rama de la matemática, como materia. De hecho, en algunos profesorados yo dicto la materia topología. Se llama así, en otros casos es parte del contenido de la materia, aunque no se llama de ese modo. Aunque la materia no sea topología, contiene parte de topología. La versión platonista de la enseñanza de la topología, la versión de enseñar teorías, diría, bueno, una parte de los axiomas de la topología, que son tres axiomas. Una vez que plantea los axiomas, plantea ejemplos donde se aplican esos axiomas, definiciones, define que es un conjunto abierto, que es un conjunto cerrado, etcétera, y va desarrollando la teoría prolijamente, como de hecho se hace en muchísimos libros de topología. Cuando yo enseño este tema en formación docente, yo trabajo mayormente en formación docente, haga con paréntesis, no tiene por qué enseñarse de la misma manera en todas partes. Distintas carreras, distintos ámbitos tienen distintas necesidades. En el ámbito de la formación docente, yo quiero que sea un aprendizaje significativo, que tenga que ver con lo que los alumnos ya llegan, con el bagaje de conocimiento que los alumnos traen a la materia. Y procedemos así. Empezamos con el teorema de Bolzano, que todos seguramente reconocen. El teorema de Bolzano dice que si f es una función definida en el intervalo cerrado a b, donde f de a es continua y f de a y f de b son uno positivo y otro negativo, y la función tiene una raíz en el intervalo b. Tenemos el teorema de Bolzano que a esa altura los alumnos todos conocen. Y nos preguntamos, supongamos que yo en lugar de tomar en el enunciado que acabo de decir rápidamente, en lugar de tomar un intervalo cerrado, quiero tomar otro dominio diferente. Igual el intervalo cerrado cambia el dominio. El teorema sigue siendo cierto, la afirmación sigue siendo cierta. La respuesta es depende de qué dominios tomemos. Empezamos a discutir qué dominios se pueden tomar de modo tal que la afirmación siga siendo verdadera y qué dominios hacen que sea falsa. Y la pregunta es qué hipótesis debe satisfacer el dominio para que siga siendo verdadero. O sea, si luego el intervalo cerrado toma otro dominio, ¿qué debe cumplir ese dominio para que el teorema de Bolzano siga siendo cierto en ese otro dominio? Eso nos lleva a un concepto que es el concepto de arco conexo. En realidad, si uno es muy puro y riguroso, sería el concepto de conjunto conexo, pero más intuitivo, más natural es el de arco conexo. Y de ahí vamos obteniendo ese concepto topológico, el concepto de conjunto arco conexo. Previamente también hay una discusión de definición de continuidad, ya que el teorema de Bolzano supone para funciones continuas. Después tenemos el tema de Weierstrass, que dice que una función continua en intervalo cerrado es acotada y alcanza máximos absolutos. Nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué concepto debe cumplir el dominio? ¿Qué hipótesis debe cumplir el dominio? Y la respuesta es que tiene que ser un conjunto compacto. Así que llegamos al conjunto del tema de Weierstrass, nos lleva a la noción de conjunto compacto. Después analizamos la definición de derivada, que nos lleva al conjunto abierto. O sea, ¿qué condiciones debe cumplir el dominio para que la derivada se pueda definir? Bueno, resulta que tiene que ser un conjunto abierto. Y del conjunto abierto llegamos, después de casi más de un semestre de desarrollo, recién ahí llegamos a los axiomas de la topología.
Vemos que a partir del conjunto abierto se puede definir todos los demás conceptos, cuáles son las propiedades fundamentales de los abiertos que se necesitan para demostrar los teoremas, y ahí como conclusión obtenemos los axiomas de la topología. Y con los axiomas de la topología, con los axiomas de espacio topológico, revisitamos el concepto de arco conexo y volvemos a revisar todos los conceptos anteriores en el contexto de ahora este nuevo concepto que son los axiomas de la topología. Así que los axiomas de la topología surgen como una necesidad de formalización de un montón de ideas y no como una idea abstracta que aparece al principio sin que quede claro de dónde viene. Y en cuanto al análisis matemático, lo que hice, lo que contaba recién, lo he hecho muchas veces. Hace más de 20 años que enseño topología de la manera que acabo de describir muy someramente, de una manera que yo creo que funciona, que efectivamente resulta para los alumnos más significativo que una enseñanza a base de axiomas. En cuanto al análisis matemático, esto es una cosa más teórica, yo nunca la he podido llevar a la práctica por falta de oportunidad, pero bueno, espero algún día que se pueda hacer. Yo entiendo que el análisis matemático, en lugar de seguir el desarrollo prolijo de límite, definición de continuidad, definición de derivada y demás, se puede enseñar a través de sus problemas y su desarrollo histórico. El esquema muy breve sería así. Partir del problema de la velocidad instantánea, el cálculo de recta tangente, plantear ese problema, que fueron los problemas que Newton y Leibniz se plantearon cuando desarrollaron el cálculo. De ese problema analizar el cociente incremental, ya sea pensado como velocidad media o como pendiente de recta secante. Y surge ahí la necesidad del límite. La necesidad del límite surge porque efectivamente el denominador en el cociente incremental, el denominador se acerca a cero. Entonces necesitamos la necesidad del límite, que de hecho Newton y Leibniz resolvían con infinitesimos. Y del límite podemos llegar a la definición de derivada. Es decir, llegar a la definición de derivada no partir de eso, sino para llegar a la definición de derivada como necesidad de resolución del problema de velocidad instantánea de la pendiente de recta tangente. Yo creo que efectivamente, y cuando hablo de esto no me refiero a que el docente explique el problema y dé la solución, implica discusión, implica análisis, implica, como decía antes, justificar, conjeturar, trabajar. Es ese tipo de enseñanza de matemática que me parece que es relevante y significativo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Como dije, no voy a dar conclusiones ni certezas, simplemente algunas ideas, algunas conjeturas, algunas propuestas. Ay, sí. Ujú. Muchas gracias, doctor Piñeiro. Realmente ha sido una ponencia bastante interesante, bastante didáctica y desde la visión de un filósofo, el cómo abordar los conocimientos matemáticos, sobre todo del análisis matemático, ¿no? Esa secuencia lógica que tiene que seguir para que los conceptos propios del análisis matemático sean entendibles a cabalidad. Y realmente nos ha dado una visión bastante interesante que es valiosa para aquellos docentes que nos dedicamos a los primeros ciclos, ¿no? En la formación de los ingenieros, de los matemáticos, de los contadores, de los economistas, de los estadistas. Es interesante la forma como usted lo ha didactizado, lo ha llevado a cabo y eso concordamos, me parece mucho con todo lo que usted nos ha manifestado. Eh, si hubiera, por favor, alguna pregunta respecto a lo que acaba de darnos a conocer el doctor Piñeira, con gusto para poder trasladarla a él y pueda darnos algunas sugerencias, ¿no? Si alguien por el me puede pasar alguna pregunta, en caso contrario, vamos a conversar con el doctor. Doctor, sí, me parece el doctor Steven. ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos a dejar paso al doctor Steven y luego al doctor Díaz Leiva para que haga las consultas del caso, ¿sí? Doctor Steven, Muy buenos días.
Muchas gracias. Un gusto de verlo, profesor Gustavo Piñeiro. Hemos tenido varias comunicaciones y un gusto verlo y escucharlo y alegrarme mucho porque, mire, el enfoque que usted ha manifestado lo hemos compartido siempre en distintos foros, ¿no? Y eso, por ejemplo, el hecho de que la matemática es un hacer humano y es hecho por seres humanos, ¿no? Un humanismo, como usted mismo lo dice, y no un platonismo. Entonces, y también esa idea que usted manifestó sobre que los objetos matemáticos son convenciones humanas, invenciones humanas al final de cuentas, como lo es el dinero, la política, las casas y todo, casi todo es una invención humana, y la matemática también tiene ese estatus ontológico. A diferencia de mucha gente, quizá la gran mayoría que piensa todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero fíjese que me encontré bastante valioso la exposición con respecto a, digamos, a la enseñanza de ciertos temas. Y como usted bien dice, mire, hay una forma de escribir la matemática en los textos y hay una forma de enseñar la matemática en las salas de clase. Entonces, producto de, digamos, ya llevamos, mire, a partir de más o menos de los años 60 hacia adelante del siglo XX, donde se instauró el formalismo matemático en la sociedad. Entonces, la manera de escribir, no solamente los papers, ya han cambiado, ahora son más rigurosos, más formales, más sintéticos, sino también la escritura de los textos. Son también a un estilo, así como usted lo ha dicho, bastante formal, con definiciones, con ejemplos y en los teoremas, la demostración, ¿no? Y así nos hemos formado nosotros, nuestros profesores también, y de tal manera que al momento de hacer las clases, miren, ahí yo quiero darle un punto muy interesante a lo que está manifestado, que al momento de hacer las clases, la gran mayoría de profesores que son, digamos, formalistas por formación, prácticamente transcriben lo que hay en los textos a la pizarra. Entonces, eso yo creo que es un error tremendo que se está haciendo porque nos hemos formado en este formalismo así y porque muchas veces no se sabe reconocer ideas. Si nosotros enseñáramos ideas, así como usted lo está planteando, por ejemplo, para llegar a la definición de topología, ¿no? Mostrar ideas para lograr, digamos, después una cierta formalización, entonces yo creo que tendríamos una matemática más viva, con más entusiasmo porque lo formal está escrito en los libros. O sea, hoy día yo veo, por ejemplo, ya hace buen tiempo que clases, digamos, de grandes maestros que hay en algunas universidades importantes en el mundo y que he tenido, digamos, la ocasión de observarlo y ver, por ejemplo, cómo hacen un curso de cálculo, por ejemplo, cómo hacen un curso de álgebra lineal, por ejemplo, y es así como usted lo manifiesta, una serie de ideas y cosas para que el alumno él tiene el texto del profesor, ya está formalizado y tiene que estudiar en su casa, pero las ideas principales y recorrido es la cátedra del profesor. Yo creo que eso yo quiero rescatar y eso es lo que yo en este momento lo menciono porque lamentablemente se transcribe de los libros a la pizarra textualmente a veces, hasta con los mismos ejemplos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacernos una autocrítica. Y bueno, yo la verdad que hace mucho tiempo que me di cuenta de esa situación, desde cuando era alumno incluso. Y no he actuado así en mis clases nunca, pero yo he visto sí muchas personas, muchos maestros que sí en esa escuela. Y es una escuela, mire, que lo he observado bien, porque son bien meticulosos, digamos, bien formales, pero yo siempre les digo a los colegas, el que es extremadamente formalista, muy lógico en las cosas, jamás va a poder hacer investigación en matemática. En investigación en matemática Mm, necesita ideas, necesita conceptos, necesita enterarse de esto para poder generar matemática. Entonces, lo que hemos desarrollado en investigación lo sabemos, pero muchas veces muchos profesores no lo han hecho nunca. Entonces, han aprendido directamente de los textos en el formalismo y bueno, y de ahí a los problemas y al final la parte conceptual se pierden. Y esa es la riqueza que tiene la matemática, las ideas conceptuales. Entonces, así que yo totalmente. lo felicito, profesor. Era un comentario nomás que Bueno, quería hacer, no una pregunta. Y muchas gracias, profesor.
esperamos visitarlo por Buenos Aires. Voy a tener que hacer un viaje para allá porque hay un proyecto con Extremadura para estudiar un poco la obra de Francisco Vera, que se radicó en Argentina por mucho Ah, tiempo, y voy a tener que viajar allá sí, para, sí. digamos, la obra de él. Así que espero visitarlo en esos momentos y Bueno, conversar un será un poco de estos gusto. temas. Pues un abrazo desde el fin del mundo y muchas gracias, profesor. Ya. Bueno, no, gracias a usted. Nos veremos con mucho gusto aquí en Buenos Aires. Gracias, profesor. Doctor Díaz Leiva, le doy pase a usted para que, gracias, doctor Steven, y al doctor Díaz Leiva. Doctor Díaz, Tu doctor Díaz, audio. su audio, doctor Díaz, su Ah, audio. Sí, disculpe, disculpe, doctor Gustavo. Estaba haciendo referencia sobre el hacer matemáticas versus el enseñar teorías que usted ha enfatizado y hacernos ver que el hacer matemáticas es el mundo de los problemas y las ideas. Excelente, sí. excelente aporte. Lo importante, me gustaría que usted nos haga, bajo su experiencia, sobre la intuición versus el formalismo, porque una forma de aprender matemáticas es mediante la forma visual, ¿cierto? Entonces usted está Sí. enfatizando de la intuición, ¿de qué manera se enfatizaría para la formación de matemáticos puros versus la formación de matemáticos nivel secundario e incluso nivel inicial? O sea, ¿cuál sería sus sugerencias en esos niveles que estoy planteando? Sí, en realidad en nivel primario o secundario no sé si puedo hablar mucho porque no he trabajado mucho yo personalmente en esos niveles. Yo siempre he trabajado más en universidad y en terciario, formación docente. Pero creo que se puede extender a los otros casos lo que voy a decir. La intuición es importante. Entrenar la intuición en los alumnos también es importante. Lo que yo llamo conjeturar, lo que llamo plantear ideas, tiene que ver con con el concepto de intuición. Es decir, ante una pregunta, ¿es cierta tal afirmación matemática? O pongo así en general, lo primero que pensamos, la mente humana tiende a pensar en general con imágenes. De hecho, si uno lee, hay un libro de Hadamard, creo que es, sobre la intuición en el campo matemático, donde cita mucho a Poincaré. De hecho está basado en un texto de Poincaré, donde Poincaré piensa todo el tiempo con imágenes. Él dice que su primera reacción ante un problema es pensar en una imagen, y esa imagen después en algún momento se vuelca a un texto que se transforma finalmente en una demostración. Yo creo que uno tiene que desarrollar la intuición gráfica particularmente, y también el modo de transformar, de volcar esa intuición gráfica a texto, a formalización. Pero la formalización rigurosa tiene que ser en todo caso el último paso. Uno parte de una intuición, parte de esa intuición también es el entrenamiento entre pasar de un registro a otro, pensar funciones con fórmulas, con gráficos, con tablas, tratar de imaginar los gráficos, tratar de pensar las imágenes. Yo creo que efectivamente pensar con imágenes es importante, la intuición es importante, en los tres niveles que usted visitaba, en todos los niveles. Después la dificultad y los problemas es lo que difieren un caso en el otro, pero poder pasar de texto a imagen es muy importante, y uno tiene que entrenar a los alumnos, entrenar como si estuviéramos hablando de un deporte físico, pero bueno, practicar, enseñar, hacer ese tipo de pasaje me parece muy relevante. Me parece que un aporte importante que ha dado usted es el monstruo que ha hecho como referencia, el monstruo de detectar dónde las definiciones fracasan, ¿no? O dónde hay dificultades para que el alumno Exacto. reflexione, piense y desarrolle su pensamiento crítico a las definiciones que se está abordando. Es un aporte bastante importante. Muchas veces uno tiene miedo entre comillas, de introducir ejemplos conflictivos pensando que los alumnos se pueden preocupar por eso. Para el contrario, uno tiene que buscar esos ejemplos conflictivos, esos monstruos que llevan a la reflexión justamente. Claro, Uno tiene porque que ese buscar los sería, enemigos. nos sirve como una estrategia de cómo abordar los conceptos para que sean rigurosamente aprendidos en forma Claro. matemática, ¿no? Muchas gracias, Exacto. doctor Gustavo. Bueno, Contentos usted, por su muchas gracias. participación.
Bueno, Doctor, gracias. doctor, la verdad que ha sido un gusto y contar con esa visión tan interesante y tan aportadora para la enseñanza. Y bueno, desde mi experiencia me gustaría hacerle una pregunta, doctor, si me lo permite. Por Yo, favor. ¿será posible enseñar la matemática de manera neutra? Es decir, sin que haya esa mirada platónica o la humanista, como ha dicho usted, ¿no? ¿O siempre hay una filosofía subyacente, doctor, allí que guía la selección de contenidos, la metodología y los objetivos de enseñanza, doctor? Yo creo que siempre, creo que la respuesta es la segunda. Efectivamente, siempre hay una postura filosófica subyacente, aunque uno no lo explicite, siempre hay una postura subyacente que guía efectivamente la elección de los temas, la forma de presentarlo, la forma de trabajar. Hay una postura subyacente que uno no puede evitar que surja cuando prepara la materia, cuando da las clases, cuando responde preguntas y demás. Ok, doctor. Entonces eso va a tener la postura del docente, obviamente que va a tener una implicancia curricular, ¿verdad? Una Totalmente, sí, implicancia, sí, totalmente. Totalmente, eh, tiene una implicación. claro, porque imagínese lo que usted nos ha dicho, la mirada, ¿no? Humanística con la cual tendríamos que trabajar o diseñar nuestras sesiones de clase, obviamente va a tener que tener esas implicancias de lo que significa el trabajo curricular, doctor. Em, Totalmente. Hay otra pregunta. ¿Usted cree, si se tratase de trabajar en una experiencia curricular, doctor, cuál sería el enfoque más básico para empezar una enseñanza de la matemática, doctor? ¿Es desde la parte de la visión aritmética o geométrica o integrando esas dos miradas? Creo que integrando las dos miradas, ambas miradas son importantes. La intuición geométrica es muy importante, y la aritmética también. En principio la geométrica es más intuitiva, más fácil. Quizás debería uno empezar por la geométrica, pero no quedarse exclusivamente con ese registro, sino también el aritmético. Pero el geométrico, efectivamente, como decía antes hace un rato, la mente humana trabaja mejor con imágenes de geometría, entonces como primer paso quizás la geometría es más intuitiva, más fácil, pero no debería alejarse mucho de la aritmética también. Ujú. Permítame otra preguntita, de acuerdo a lo que usted nos ha mencionado, doctor, sí, compartimos esa mirada. Por eso es que en algunas experiencias que he podido participar siempre, de pronto he podido plasmar mi opinión, ¿no? En cuanto a que una mirada geométrica es más, como usted dice, más intuitiva y tiene más llegada en el soporte y, digamos, en el sostenimiento del contenido matemático, si es que uno quiere llegar a criterios más avanzados. Dígame, doctor, que se habla ahora mucho de la filosofía constructivista, del enfoque constructivista, ¿no? Em, ¿Usted qué opinión tiene acerca de ello, mi estimado doctor, cuando ahora se aborda los contenidos matemáticos por competencias con enfoque constructivista y todo lo que utilizan los pedagogos, que mil respetos, pero que nosotros como matemáticos estamos inmersos en ello? ¿Qué vale la opinión de usted, mi estimado doctor? Si constructivista entendemos que el conocimiento matemático tiene que construirse, me parece que sí, que me parece que es una idea correcta, que va en paralelo con la idea de que la matemática es una creación humana, es la actividad humana. También es cierto que cuando uno da clase tiene ciertas limitaciones de tiempo, ¿no? Ujú. A veces ciertos temas uno necesariamente tiene que expresar de una manera más convencional, más conductista, porque el tiempo, el constructivismo lleva mucho tiempo y no se puede crear, no se pueden construir todos los temas de la manera constructiva justamente por falta de tiempo. Uno tiene Ujú. que elegir, a veces elegir un enfoque en otro. Lo importante es que uno no tiene por qué considerar que un enfoque es obligatorio y tiene que sí o sí seguir mi enfoque todo el tiempo. Uno tiene que ir adaptándose según las necesidades, las circunstancias. Tampoco es lo mismo trabajar con un curso de 10 alumnos que con un curso de 50 o de 100 o en la Exacto, universidad. doctor. Ujú. Así que uno tiene que también adaptarse, saber adaptarse a las circunstancias
concretas de cada curso, de cada materia, de cada institución. Ujú. Realmente es, no sé si hubiera alguna otra pregunta para nuestro querido doctor, pero Sí, doctor, sí, ¿puedo? a ver, ¿Me José, permite? sí. Doctor Mm. Gustavo, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero yo quería hacer un comentario respecto a lo que dijo la profesora Rosa hace un momentito, ¿no? Usted ya en esta presentación había manifestado una postura filosófica eh, de humanista y de constructor y que como personas humanas que somos, construimos la matemática en realidad. Y al formalismo debe ser a lo último que se llega porque en realidad sí se hace matemática, justamente. Ese es el proceso natural cuando uno hace matemática, pero en la enseñanza nosotros presentamos muchas veces, no es mi caso, pero yo veo que ya prácticamente como un producto hecho. Como un producto hecho se lo damos a los estudiantes y los estudiantes no saben de Sí, dónde sí, vinieron las ideas, pues, ¿no? E incluso en exacto. los años 90 del siglo pasado, algunos autores decían que cómo una persona, como un profesor concibe la matemática, influye más en los estudiantes que lo que el mismo profesor sabe de matemática, ¿no? O sea, su concepción filosófica la, tiene más impacto que el conocimiento propio que tenga. Pero yo quería hacerles esta pregunta por lo que usted mismo decía, cuando uno formula las definiciones, puede tener algunas visiones un poquito diferentes, ¿no? No alejándose de la intuición sobre lo que uno quiere definir, pero si, así como dice usted, Lacato dice, no, cualquier definición se puede aceptar, aunque sean pequeñas variantes, esto no entra en conflicto cuando uno quiere construir teorías sobre lo que ya está ahí. Digamos, ya como ejemplo, voy a poner lo que usted mismo dijo del análisis, ¿no? Si yo no tengo una definición de continuidad, cuando yo construya más adelante lo que viene en el análisis, entonces, no habría conflicto ahí con que no se tenga una definición. Claro que lo humano es así, ¿no? Tener varias visiones y eso, pero vuelvo, no entraría en conflicto con lo que sigue dentro de la teoría. Esa era mi consulta, doctor. No, no necesariamente. En realidad, o si llegara a entrar en conflicto, supongamos que uno plantea una definición de continuidad que llegara a entrar en conflicto, me parece que eso no sería un problema, sino sería una riqueza de curso. Uno podría llegar a un punto donde dice, bueno, a ver, la definición que hemos planteado plantea un conflicto. Nos genera un conflicto por lo que fuere. Y discutir cómo se sigue ahí. O sea, llegamos a un punto en la teoría en que hay un problema con la teoría misma. ¿Cómo solucionamos? Tenemos que modificar o la teoría o la definición de continuidad de una manera tal que la teoría pueda seguir adelante. Estaríamos frente a una situación que podría haberse dado, que se dio de hecho en la historia del análisis matemático. Si aparece un conflicto, ese conflicto no es malo. El conflicto nos obliga a... Es el monstruo de la cato lo que estamos planteando. Nos obliga a revisar la definición y seguir adelante con una definición nueva, eventualmente. El conflicto no es malo, el conflicto es bueno. El conflicto nos dice, bueno, justamente es parte de la creación humana, ¿no? Uno crea un concepto, ese concepto resulta ser contradictorio y eso obliga a revisarlo y analizarlo nuevamente y modificarlo, ¿no? Si elegimos una definición de continuidad que genera un conflicto, cuando llegue ese conflicto tendremos que cambiar la definición. Simplemente eso, ¿no? Ni más ni menos. El Ya. conflicto es bueno en este caso. Ujú. Doctor, le quiero Muchas leer gracias. algunas preguntas que están llegándonos por Face y también por el grupo de seguidores que tenemos. Acá tenemos una, dice, estimado profesor, soy profesora en nivel secundario de matemáticas y me resulta complicado enseñar matemáticas a partir de que los estudiantes trabajen inicialmente con problemas por falta de base o motivación. Me da la sensación que mis estudiantes se quedan en la superficie año a año y parece entonces la matemática una caja incompleta o sin sentido. ¿Qué opinión le merece esto? Quizás lo que debería, no sé, me cuesta contestar así tan en abstracto, sin conocer nada de la situación real, pero
Y la situación real me refiero a qué alumnos, de qué nivel exactamente, son de secundario de primer año, de los últimos años, en qué circunstancias sociales están esos alumnos. Hay un montón de circunstancias que no conozco y no puedo contestar muy bien, pero en principio creo que debería quizás revisar los problemas que plantea. Tendrían que ser problemas que sean significativos para los alumnos, planteados de una manera que además sea... la primera persona que tiene que estar convencida de que el problema es significativo es el docente. Si el docente está convencido de que el problema es significativo, si el problema es significativo y el docente está convencido de eso, probablemente despierte el interés de los alumnos. Siempre va a haber algún alumno que no se interese, siempre va a haber un curso que sea más difícil de llegar a él que otros. No existe el curso perfecto, la planificación perfecta, pero en principio yo creo que si uno busca problemas significativos y está convencido de que lo son, debería llegar a un resultado más o menos aceptable. Ujú, Pero bueno, como digo, me falta un montón de información sobre el curso concreto como para poder contestar de una ok. manera más Ujú. adecuada. Gracias, doctor. Acá también hay una, gracias, doctor. Y en la última que voy a dar lectura, hay varias consultitas, pero acá me pide una participante a través del grupo WhatsApp que le manifieste su opinión. Me dice, me parece que en general la enseñanza matemática tiene un problema y es que no nos enseñan a enfrentar el fracaso. Lo digo principalmente en los primeros años de enseñanza. Lo digo porque en las humanidades el fracaso ya es material de estudio para problemas. Es lo que me pide que le haga llegar, doctor. Está bien, yo estoy de acuerdo. Tiene que ver un poco con lo que me preguntaba el doctor antes sobre conflicto. Yo decía, ¿no? Uno quiere que la materia sea perfecta, que no haya errores, que no haya contradicciones, pero la contradicción es buena. Si aparece un conflicto, si aparece un problema, uno tiene que, de hecho, cuando uno plantea un problema a un alumno, tiene que decir, tiene que permitir que el alumno se equivoque, tiene que, no digo buscar el error, pero el error es siempre fuente más de reflexión que de acierto perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo con esa observación y creo que, que no sé si diría fracaso, el error en el sentido de la búsqueda de la solución sin tener un camino perfecto prefijado tiene que ser efectivamente más buscado en la clase de matemática. Doctor, la verdad ha sido un placer de poder compartir tanto de nuestros seguidores como del equipo que está trabajando para que este evento llegue año a año a la comunidad matemática y no solamente a la comunidad matemática, sino también a aquellos docentes que cada día se enfrentan a la enseñanza de los pequeños, de los jóvenes, y con este cambio cultural, social que hay en este momento después de la pandemia, post-pandemia, la labor del docente se ha acentuado mucho más, digamos, es mucho más exigente desde mi perspectiva. Estas oportunidades de reflexiones como usted nos está mostrando y como nos han mostrado los anteriores ponentes son de mucha valía, doctor, porque permiten recogerlas y permiten de pronto que a raíz de todas estas reflexiones y sobre todo por la experiencia de usted, estas pueden llegar a encaminar en investigaciones, en motivaciones, en estimulaciones del personal docente y de los alumnos y de los que estamos empeñados en que estas reflexiones lleguen y calen en un público que quiere seguir mejorando día a día. Lo único que me queda, doctora, es agradecerle por su paciencia, por el tiempo que nos ha dado.